Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Estamos en tiempos nuevos, en tiempos flamantes, y me refiero al cambio político que está viviendo Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que se fue de la peor manera, dio lugar a que entrara el nuevo presidente por los próximos 4 años. Me estoy refiriendo al nuevo presidente Biden. Vamos a conversar con el profesor de la Universidad de Broward, a Broward College, Pedro González, un hombre que conoce muy bien el paño político, es profesor de ello precisamente, y tiene una larga experiencia con los medios de comunicación internacionales. Pedro, qué gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido. Igualmente, Agustín, me alegro que estés bien. En estos tiempos tan difíciles hay que mantenerse con esperanza que todo va a mejorar. Hay que cuidarse. ¿Tú vas a dar clases a la universidad o lo haces vía electrónica? Las universidades aquí están cerradas. Yo doy clases en conferencias en FIU, en Kaiser University y Broward College, todo virtual, y ahora precisamente tengo un contrato con el Departamento de Estado para entrenar a nuevos diplomáticos en el tema Caribe. Interesante, muy bien. ¿Cómo estás viendo la situación Cuba-Estados Unidos a raíz de la salida del presidente Trump, que ha puesto bastantes escollos para que de alguna manera Biden tropezara con alguno de ellos? Pero Biden parece ser absolutamente convencido de su línea política, la que va a llevar adelante. ¿Cuáles son los primeros datos que tenés para comentar? Bueno, en primer lugar, Trump perdió las elecciones y hay una nueva administración. Eso es lo bueno de la democracia, que tú puedes elegir a tu gobernante, y en este país siempre hay un balance. Ahora tenemos a los demócratas, que tradicionalmente han tenido otro tipo de política. Yo diría que gracias a Dios ahora vamos a recuperar el liderazgo que hemos perdido de los Estados Unidos, sobre todo en el continente y en el Caribe, del cual Cuba es una parte. La administración Trump dejó algunos regalos para esta administración que han complicado esa política exterior. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de Cuba, el hecho de poner a Cuba en el listado de países terroristas, algo que lleva meses para poder cambiar, y tan pronto eso suceda, todo indica que se va a nombrar un embajador. Bueno, tiene que pasar por la confirmación del Congreso y se va a abrir el consulado en La Habana de nuevo. Bien, sabemos que el expresidente Trump, antes de terminar su mandato, quiso envenenar o quiso ensuciar la cancha de alguna manera y colocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, un obstáculo que sin ninguna duda va a tener que enfrentar, no sé cómo, tú lo dirás, el presidente Biden. Sí, como te decía, ese obstáculo es necesario para desarrollar cualquier tipo de política que se pretenda en recuperar lo que se avanzó durante la administración Obama. Y para eso, bueno, la burocracia lleva sus meses. O sea, hay que presentar una serie de documentación, y en ese es el proceso que el Departamento de Estado en este momento trabaja. Yo he tenido conversaciones con varios intelectuales y diplomáticos, inclusive en La Habana, y existe una gran esperanza por parte, sobre todo, de la juventud cubana y de la familia cubana en general, al reabrirse el consulado, la reunificación familiar, que es importante para esta comunidad. Hay muchas familias separadas
y eso creo que sería un paso importante y esperamos que en los próximos meses eso se realice. En el caso de la normalización de los vuelos regulares, debido a la situación del COVID, como tú sabes, en el caso de todos los países están prácticamente paralizados los vuelos. La administración Trump prohibió los vuelos, inclusive charter al interior de la isla, solamente a La Habana, y pienso que eso también va a ser algo que va a tener una apertura. Se va a poder poner vuelos a diferentes aeropuertos internacionales en Cuba, lo cual es importante para la familia cubana porque en el desastre económico que existe bajo el gobierno estalinista de Raúl Castro, la situación del transporte interno es horrible y las familias corren un riesgo transportándose internamente, el cual pudiera solucionarse con vuelos al interior. Bueno, Trump se metió por todos lados, hizo todo lo que pudo para seguir embarrando la cancha, aprobó más de 200 medidas para precisamente hacer más fuerte el embargo. ¿Cómo se puede desmontar? ¿En cuánto tiempo se puede desmontar todo eso? Esas medidas son órdenes presidenciales. Básicamente, la mayoría de esas medidas a quien afectan es a la familia cubana. Estamos hablando de las remesas familiares, estamos hablando de los vuelos a Cuba, estamos hablando del envío de carga familiar, la ayuda familiar. Sencillamente, sin ese dinero y sin esa ayuda, tú sabes muy bien que la gente no come. Tú vives aquí. Sabes perfectamente que es una situación muy difícil la que se vive allí bajo la economía y ese férreo cierre que tiene el gobierno militar contra cualquier productor, inclusive la agricultura, lo cual es un disparate descomunal, pero es la situación existente. Hace cuestión de un mes, Joe García estuvo allá, el excongresista cubano-americano, con un grupo judío, llevando ayuda y fue bien recibido desde el punto de vista, bueno, de que son síntomas de una apertura. Los militares y las empresas militares que controlan más del 90% de la economía del país se han visto muy golpeadas en el caso de las medidas de Trump y pienso que no va a haber en ese sentido un aflojamiento de tensiones, dado que precisamente esos militares son los que han apoyado la situación que tenemos en Venezuela hoy en día, que ha provocado una crisis humanitaria continental. Pienso que la posibilidad de la administración de mejorar las relaciones entre la familia cubana con los llamados emprendedores, los cuentapropistas, la gente que trabaja por su cuenta y no con el gobierno en Cuba, serán pasos interesantes. Pero el hecho de aflojar las regulaciones contra los militares, que precisamente no solamente tienen oprimido al pueblo cubano, sino también la situación que tienen en Venezuela, y hay informaciones de prensa también de algunos problemas que están surgiendo en Colombia, cosa que las autoridades colombianas han dicho. Pienso que en ese sentido no se va a ver una presentación muy favorable por esta administración. Bueno, evidentemente otro de los problemas que está sufriendo la sociedad cubana es esas sanciones que antes de irse aplicó Donald Trump a los barcos petroleros que traían crudo de Venezuela, que era uno de los pocos aliados de la dictadura castrista. ¿Cómo ves eso? Bueno, si se trata de un problema humanitario, el hecho de no complicar más la situación del pueblo cubano, pienso que la administración va a considerar eso. Si se trata de una situación de enriquecimiento ilícito de los militares cubanos y los militares venezolanos en el narcoestado que existe en Venezuela, pienso que ahí habrán otras consideraciones. Y eso es algo que la administración tiene que ver con mucho cuidado y sobre todo, recuerda que tenemos un cubano americano ahora de secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas. Sí. Y pienso que verdaderamente en los intereses de los Estados Unidos no es un derrumbe del total del país. En los intereses de Estados Unidos es una transición con las presiones adecuadas. Y sobre todo si el gobierno cubano, o quienes están en el poder en Cuba, fueron lo suficientemente inteligentes y tuvieran la voluntad política que no existe en este momento por parte de ellos, en un modo de supervivencia y en un modo de interés personal, de hablar de una transición organizada en el tema de Venezuela y hablar de la apertura, que es lo que pide el embargo de la democracia
democracia en Cuba, la libertad de los presos políticos, la libertad de prensa, pudiera existir un acercamiento mucho más profundo por parte de la administración. Pero ya te digo, en este momento no existe la voluntad política por parte de ese grupo, que inclusive ahora están preparando otro congreso de partido en cuestión de un mes y pico. Algo absolutamente absurdo como la constitución estalinista que aprobaron, estamos en el 2021, que prohíbe todo desarrollo económico, todo esfuerzo económico privado. Sencillamente tienen que cambiar algunas cosas y esos cambios están viniendo. No sé si tú has visto manifestaciones de jóvenes artistas. Sí, claro. Y verdaderamente somos 3 millones de cubanos en el extranjero. Eso te dice algo. Un país de 11 millones. Y te dice precisamente que la gente no se va, no solamente por el problema económico, sino es que a la falta de libertades individuales no hay un respeto a la dignidad humana y eso sencillamente ha provocado esta migración masiva. Y no es una solución que haya más emigrados aquí, pero hay que apoyar a los grupos correctos y hay que desarrollar las iniciativas correctas para una solución a largo plazo, no una solución en este momento, pan para hoy, hambre para mañana. Recordemos que durante la campaña Donald Trump dijo que Biden iba a ser como una marioneta del socialismo. ¿Tú crees que Biden tiene la fortaleza, no solo mental, sino política para no darle razón a Donald Trump? Bueno, mira, yo no quiero entrar en una discusión semántica de lo que es socialismo y comunismo, porque tú y yo lo conocemos. Conocemos lo que es una palabra y lo que es la otra. Eso es una palabra. Tradicionalmente los demócratas benefician a las comunidades más desposeídas. El hecho de que se creen políticas destinadas a que la gente tenga seguro de salud, la gente tenga un trabajo decente, la gente cobre un salario mínimo decente y haya un respiro para estas familias que están pagando fortunas por la educación de sus hijos, no es socialismo, es algo no quiere decir que sea socialismo. Normal. Correcto. Yo y los amigos acá que tú conoces hemos tenido reuniones con la gente del Partido Demócrata y cometieron un grave error. Eso perdieron Miami-Dade en las elecciones al dejar que la campaña de Trump y los republicanos hablaran de socialismo y determinadas cosas y no responder verdaderamente lo que representa la política que esta administración y la política del Partido Demócrata se propone presentar. Sencillamente, eso no tiene nada que ver con socialismo, ni comunismo, ni con Maduro, ni con Fidel Castro. Ese sencillamente es un trapo rojo que han agitado para engañar a los tontos. Y hay gente que se deja engañar y otra gente que quiere dejarse engañar y otra gente que son estúpidos por naturaleza. Y eso es humano. Pero no es un problema de socialismo, no es un problema de comunismo, no es un problema de revolución, es un problema de transformación económica. El país está en una situación muy difícil. La gente está pasando hambre, la gente está pasando trabajo, hay desempleo y es necesario que esos problemas se enfoquen de la forma correcta. Porque si tú no tienes, el hombre piensa según vive, si tú no tienes con qué pagarle los zapatos de poner un plato de comida en la mesa a tus hijos, si tú no tienes con qué pagar el seguro médico, y tú tienes los problemas que tienes y que tenemos nuestros vecinos en las comunidades donde tú y yo vivimos, pues sencillamente no es posible que la gente vaya a pensar en trabajo y en desarrollo. Por lo tanto, es importante que se tomen los pasos necesarios para recuperar la economía a lo que existía anteriormente a la pandemia y sobre todo enfocar las relaciones comerciales con el continente en una forma más abierta. El gobierno de Trump, si bien redujo la diferencia de los gastos contra la ganancia en China de las importaciones, esas importaciones han sido sustituidas con importaciones en otros lugares y estamos pagando subvenciones por concepto de las importaciones agrícolas que China tenía, que ya no tiene. Muchos de esos productos, muchas de esas fábricas se pueden adquirir en Latinoamérica y podemos establecer un comercio bilateral muy interesante con los países al sur del Río Bravo y en Canadá, por supuesto. Eso es una prioridad y pienso
que la reorganización del Departamento de Estado con políticas más adecuadas nos va a llevar a eso y, por supuesto, el beneficio agregado que eso va a desarrollar la economía norteamericana y nosotros, tú y yo, el contribuyente, vamos a pagar menos, porque si las frutas vienen de Chile, si las frutas vienen de Argentina, si la carne viene de Brasil y de Argentina, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener productos de calidad y en muchas manufacturas también que se pueden establecer en el continente y sencillamente mejoramos la economía de esos países, evitamos la emigración y vamos a tener un mejor nivel de vida a ellos y nosotros. Bien. ¿Cómo recibe, si es que tenés datos, y yo sé que tú tienes mucho conocimiento de lo que pasa con los cubanos aquí, los cubanos en la isla, ¿cómo ha caído el éxito o el triunfo de Biden en la ciudadanía cubana? Bueno, en Cuba yo diría que hay esperanza. En Cuba yo diría que hay esperanza porque la gente tenía sus pequeños negocios, la gente tenía la visita de su familia, tenía visas de aquí. O sea, había un aire y la época de Trump fue una época, para usar una expresión cubana, muy jodida. Porque la gente perdió ese dinerito, perdió la oportunidad de ganarse algunas cosas y perdió la oportunidad de tener un respiro, de viajar, de venir, el intercambio. En el caso de la comunidad, muchísima gente aquí está totalmente desesperanzada y mucha gente no le ha caído bien la victoria de los demócratas porque sencillamente se dejaron engañar. Aquí no hubo fraude. Esto no es una república bananera. Trump estaba tratando y reunió 200 millones de dólares para su campaña y gastos legales, muchos de ellos transferidos a sus negocios por profit, sus negocios normales, lo cual está siendo investigado. Y se han dejado llevar por un grupo de gente que les han vendido una mentira. Sencillamente aquí no viene socialismo, aquí no viene nada de eso. Y en este país las elecciones sencillamente funcionan así. Fue elegido un nuevo gobierno y bueno, ahora lo que hay es que exigirle a ese gobierno que cumpla lo que prometió. Porque nadie es perfecto, somos seres humanos. Y aunque Biden es católico como nosotros, Biden es una persona de moral y de principio y muchísima experiencia en Washington, comete y cometerá errores como todo el mundo y es la hora de exigirlo porque esa es la democracia, esa es la forma de hacerlo. En mi opinión personal, fascinarse con el caudillo que tú conoces, porque tú conoces muy bien eso, tú eres argentino, fascinarse con el caudillo es como fascinarse con Pelé. Porque es el mejor, es el tipo que da las patadas mejores en el fútbol y es el tipo que en el soccer es el bárbaro. Eso no existe en política. Y nosotros tradicionalmente tenemos eso, el hombre fuerte, el tipo que lo va a resolver, la personalidad, la figura. Eso en la democracia no existe. En democracia existe check and balances. O sea, tú te dan y tú exiges y si no te gusta, pues cambia a ese político. La muestra es las votaciones de nuestros republicanos en el Congreso, los delegados que tenemos electos en el Congreso que han votado en contra de muchas de esas políticas, a favor de que se mantenga el Obamacare, a favor de que se mantenga el Medicaid, en contra de una línea de partido que responde a líneas de otros estados. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que esta comunidad quiere es paz, estabilidad, economía, educación. Es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos más rencillas ni vernos envueltos en esos problemas. Como un gran político cubano decía, que ya falleció, el problema de los cubanos es que se creen blancos. Ni tú ni yo somos blancos en este país. Podemos lucir blancos hasta que empecemos a hablar o la gente ve el apellido tuyo. Tú te salvas porque la gente piensa que tú eres italiano, pero cuando ven que yo soy González, me miran de otra forma. Yo he tenido en conferencias en el Senado y el Congreso de Estados Unidos el problema que sencillamente nada más que empiezo a hablar, nada más que yo ve que yo soy González, piensan que yo soy, tú sabes, como decía el viejo Bush, my brown people. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos tanto en común con esos blancos, rubios, ojos azules que rodean a Trump, como una bicicleta con un avión. Con quien tenemos en común muchísimo es con esos negritos que vienen de Haití, trabajadores, forzados, con esa gente que viene de Argentina, que no tiene papeles y necesita su documentación y legalizar su situación,
con esa gente que ha venido de Colombia, con esos chinitos, con esos hindúes. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Perdimos nuestro país y estamos aquí gracias a los Estados Unidos y gracias a Dios. Pero nosotros no somos parte de eso. Y quien se deje engañar, y lo que más me molesta es que muchas personas que no son ignorantes, pero son personas pobres, se han dejado engañar por ese discurso de que esto es el socialismo y se acabó el mundo. Y yo a esas personas les hago 3 preguntas. La primera, ¿usted cree en Dios, señor? Sí. ¿Usted admira a los Estados Unidos? Como no, esto es un gran país, mira todo lo que me ha dado. Si usted cree en Dios y admira este gran país, ¿por qué no tiene fe en que las cosas están cambiando para mejorar? ¿Por qué piensa que los demócratas son el demonio y los republicanos son Dios? ¿Qué tiene que ver un partido político con eso? Y voy a las palabras de Abraham Lincoln. Una casa dividida entre sí no puede prosperar. George Washington en su discurso lo dijo: cuídense de la política y de los partidos políticos. Ven la rencilla entre 2 partidos como ven la rencilla entre el Boca Juniors y ¿cómo se llama? Sí. Y eso, ese no es el punto. El punto de nosotros es sencillamente entender que somos un país de democracia. Si no te conviene un político, oye, los políticos son como los diapers de los niños. ¿Oíste? Sí, cuando te hacen falta los uses, cuando apestan los botas. Cambia a los políticos, no te cases o no te fascine. Desgraciadamente tenemos eso. Nos fascinamos por los caudillos, los hombres fuertes. Nos fascinamos por la gente que nos dice lo que queremos oír. Aunque nos mientan. Porque en ese convenio que tenemos se espera que ese político nos mienta y nos diga al final todo va a estar bien porque yo te voy a solucionar todo. Y eso tú sabes bien que no pasa así. Ninguno te escribe un cheque, ninguno te pone comida en la mesa. ¿Qué tú tienes? Tú tienes tu voto, tú tienes tu voz, como tú la usas. Eso es lo que hay que hacer. Profesor, como se nos está yendo el tiempo, quiero preguntarte, ¿cómo explicás, como cubano que sos, la adhesión de tantos cubanos le dieron apoyo a Donald Trump con esa filosofía y con esa política que afecta precisamente a la mayoría de los cubanos en la isla y fuera de la isla? Mira, en primer lugar, tienes que entender la historia de nuestro país. Cuba es una islita perdida en el Mar Caribe, contiene 100 y pico de años de historia, 200 años de historia. Y la independencia de nosotros llegó bastante tarde porque la gente no quería irse solo dejar España. Y yo, bueno, tuve bastante lío con el libro que hice sobre José Martí, donde yo dije que Martí no creía mucho en la posibilidad de la emigración, de que nosotros fuéramos capaces de hacer la libertad. Nosotros no somos Argentina, nosotros no somos un gran país del continente. Y la gente tradicionalmente ha creído en el caudillo, en el hombre fuerte, en la personalidad. Y en este pueblo de la época de Reagan hay un sistema de balance de dinero, o sea, desde la época de la Fundación Cubano-Americana, el Fundación Cubano-Americano se nos descanse, el dinero se daba por parte del gobierno federal, dinero de nuestros impuestos, eso venía a la prensa que apoyaba a los candidatos republicanos y era un círculo vicioso. Y hoy en día los problemas que tenemos con la prensa aquí todavía existen. La prensa hispana en el sur de la Florida es una prensa que verdaderamente lo que hace es propaganda. No informan, sino que sencillamente hacen propaganda. Y si tú tienes los medios sociales, que para mí, lo dije en uno de mis libros, los medios sociales norteamericanos, Facebook, Instagram, todo, es un inodoro multicolor, donde la gente echa todo lo que tiene porque somos seres humanos. Y tenemos odio, y tenemos prejuicio, y lo echamos todo ahí. Entonces, la gente se deslumbra, sobre todo la gente que ha venido en los últimos tiempos o que tiene poca educación. Y ve los colores que están en estos teléfonos, y ve lo bonito que sale y piensan que es verdad y que eso es lo que es. Y entonces la gente sencillamente no piensa. ¿Qué va a hacer un multimillonario que lo único que ha hecho en su vida es vivir del dinero del padre y quebrar negocios para vivir bien él y su familia? No hay nada en contra de eso. A favor de ti, a favor de mí o del pobre tipo que está ahí vendiendo naranja en la esquina. Entonces, eso es lo que ha pasado aquí, donde primero, y lo digo 700 veces, donde primero tiene que empezar el cambio en Miami es en la prensa.
Tiene que existir una prensa que verdaderamente en español refleje la información y una opinión sensata. Por eso mismo estoy hablando contigo. Por último... Y no voy a televisión cable aquí porque yo, para ir a un programa cable donde me digan vamos a decir esto y esto para que nos sube el rating y ganar más, no voy. Porque yo me respeto mucho para eso. Me alegra mucho. Existe eso, que tú lo sabes bien, Agustín. Absolutamente, por eso te llamo. Pedro, por último, ¿cuál es tu sensación, tu interpretación de cómo recibió el gobierno cubano, tanto el actual presidente, no sé si es presidente, no sé si es muñeco, no sé si gobierna, no sé si sigue las directivas de Raúl Castro, no sé. Me gustaría que me digas cómo crees que espera el gobierno cubano las nuevas medidas de Obama, perdón, de Biden. Fidel Castro decía que los demócratas son muy difíciles de lidiar con ellos, porque son inestables. Que los republicanos tienen una línea coherente y tú sabes cómo lidiar con ellos. Tú puedes decir lo que tú quieras a Fidel Castro, pero era un genio político y era un tipo que se la sabía todo a la hora de manipular gente. No es Raúl Castro, que aparte de eso es un hombre de 90 años. Y en el gobierno cubano no hay mucha gente tampoco que sean capaces de hacer eso. Sus seguidores viven de su pedacito, están sobreviviendo para tener un sueldecito y las prebendas que vienen con el gobierno. Entonces, ven con esperanza que se les vaya a abrir el grifo para tener oportunidades de seguir sobreviviendo y manteniéndose en esa línea. Lo que sucede, como se dice en inglés, in the infinite wisdom, en su infinito conocimiento e inteligencia, el gobierno federal norteamericano, las instituciones norteamericanas van a funcionar de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Y los intereses de los Estados Unidos es resolver el problema continental, empezando por Venezuela, no crear una situación en Colombia, que la hay, y en otros países, con los cientos de miles de refugiados venezolanos, México, y después, bueno, vamos a entrar en Centroamérica para evitar la migración, y tal vez por último caigamos dentro del Caribe en Cuba. En ese orden, Cuba no es una prioridad inmensa dentro de todo esto. Ahora, este gobierno está enfocado a libertad y derechos humanos, hay que entender eso. Y si alimentar a estos personajes que están en el gobierno en Cuba, si alimentar a los militares, si alimentar a la gente que reprime al pueblo cubano, es lo que esperan, sencillamente están equivocados, porque esa no es la política. Actualmente, en este momento, el presidente real de Cuba, nombrado por los Castro, Miguel Díaz-Canel, está precisamente reclamando el cese del bloqueo económico, comercial y financiero que tiene la isla de parte de Estados Unidos. La última pregunta que te hago es, ¿cómo se va a resolver el problema y cómo va a actuar Biden para poder conciliar esta exigencia y seguir adelante? Mira, esa exigencia del movimiento del bloqueo. El bloqueo no existe, no hay ningún bloqueo. Si Cuba tuviera dinero, pudiera comprar en todas partes. Si Cuba le pagara al Club de París, pudiera tener crédito. El punto es el siguiente, no existe el bloqueo, existe un embargo. Y el origen del embargo, si tú te acuerdas, en los años 60, fue por la llamada nacionalización, expropiación de las propiedades norteamericanas en Cuba. Y después la expropiación de las propiedades de otros ciudadanos, cubanos, españoles, hasta argentinos, que le expropiaron sus propiedades sin compensación. Eso fue lo que abrió el embargo. Y la creación, después, bueno, la crisis de los cohetes, la crisis de octubre, poner cohetes con bobijas atómicas en Cuba para apuntarse a los Estados Unidos. Todo eso provocó esa serie de medidas. Las otras leyes que fueron apoyadas, que fueron presentadas después, si te acuerdas de la Torricelli, etcétera, dicen que exactamente el embargo está codificado para levantarse cuando se le dé al pueblo cubano libertades y cuando el pueblo cubano tenga elecciones democráticas y el pueblo cubano tenga la posibilidad de decidir su destino. Contra eso, el presidente de este país no puede hacer nada. Eso lleva una decisión del Congreso norteamericano. Esas son las leyes y esas son las perspectivas. O sea, no hay una posibilidad. Y además yo me niego, y siempre lo he dicho, aquí en la radio cubana cuando me invitaban,
que ahora me declaran enemigo del país, me deportaron del aeropuerto, me invitaron a una conferencia en La Habana hace 2 años y me deportaron miserablemente en el aeropuerto. No se Quiero puede. decirte que, ¿cómo se llama? El bloqueo no existe. Es un embargo económico al cual los Estados Unidos tienen perfecto derecho. Sí, Y esa quizá. ley no la puede quitar un presidente, porque este es un país de leyes y esa ley está codificada. Por lo tanto, Claro. dice eso. Ahora, quieren que se levante el embargo. Fíjate que ellos te hablan del bloqueo, ellos no hablan del embargo, porque tienen que entrar en esta discusión. Ah, perfecto. Vamos a ver, siéntense con su gente. Limiten, abren las limitaciones que más de 300.000 cubanoamericanos no pueden entrar a Cuba. Más de 300.000 cubanoamericanos no pueden entrar a Cuba. Son más de 300.000 familias que no pueden ver a su gente. Bien. Sin contar los cientos de miles que hay regados por el mundo. No pueden entrar a Cuba. Cuando hagan las paces con su propia gente y cuando se sienten a discutir las libertades que el Partido Comunista tiene que darle a su propia gente, entonces vamos a hablar del levantamiento del embargo. Mientras tanto, eso no va a pasar. Te agradezco mucho, Pedro González, el profesor Universidad Broward College, profesor emérito, yo diría, porque ya tienes una trayectoria más que respetable, ¿no? De emérito no sé, de viejo sí, pero de emérito no llego allá. Así que te agradezco estos minutos y yo estoy seguro que seguiremos contactándote en los próximos días, porque evidentemente esto no termina aquí, esto sigue y tiene un camino largo por recorrer, pero esperemos que ese camino nos conduzca a una paz entre los dos países y a la libertad también para Cuba. Con el favor de Dios. Te mando un gran abrazo. Hasta luego, saludos a la familia. Muchas gracias, muy amable, igualmente. Nosotros hacemos la pausa y venimos enseguida.